prestar atención hasta que el día esclarezca. Mientras estamos en este mundo oscuro, la Biblia es la que nos guía a toda verdad. Bueno, hay un pasaje que es muy, muy importante para los testigos de Jehová, que es Juan 14:28, donde Jesús afirma que el Padre es mayor que Él. Entonces el argumento con los testigos de Jehová cuando están en tu casa y quieren mostrarte de que tú has sido engañado, que tú estás equivocado en creer que Jesucristo es Dios, te muestran Juan 14:28, donde dice el Padre mayor es que yo. Te dicen, vaya a su Biblia, por favor, a Juan 14:28, y ahí estás en tu casa, abres la Biblia, o ellos te la buscan y te lo comparten para que lo leas. Y dice este pasaje, ya me han oído decirles, dice Jesús, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Padre es más grande que yo, mayor que yo, es en griego. El Padre es mayor que yo. Entonces el argumento de los testigos de Jehová es, ok, ¿ya lo ves? Si Jesús mismo dice que el Padre es mayor que Él, ¿cómo crees tú que Jesús es Dios? Jesús no puede ser Dios porque el Padre es mayor que Él. Y es algo que creo que este es uno de los argumentos más fuertes para los testigos de Jehová, por las cuales muchos testigos de Jehová se sienten en paz interior de decir, soy testigo porque esta es la religión verdadera, porque esta es la religión que nos dicen que Jesucristo no es Dios, y esto es lo que las escrituras enseñan, porque Él no puede ser Dios, porque no tiene lógica pensar que Él oraba, ¿a poco oraba consigo mismo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es algo que ciertamente, lógicamente, no tiene sentido y es un punto a favor de ellos, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de nuestro conocimiento en la tierra, que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro que Dios sí puede, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la lógica. Pero vamos a aclararlo. En primer lugar, la Biblia deja claro que Jesús, el Hijo de Dios, como se le llama, cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de Dios, no está diciendo que Dios tuvo un bebé que se llamó Jesús, sino es un hebraísmo, una forma de expresión de la cultura bíblica que quiere decir de que Jesús es quien comparte la naturaleza divina, que Él es el que refleja a Dios, que su carácter es ser Dios. Eso es lo que significa. Por eso la Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Significa que estábamos bajo desobediencia, desobedeciendo a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, pecadora, era una naturaleza desobediente contra Dios. La Biblia nos dice de que nosotros somos hijos de luz al estar en Cristo. Eso significa que cuando venimos a Cristo, Dios cambia nuestra naturaleza y pone en nosotros su luz para que esa luz brille. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, es una referencia a que Él refleja su naturaleza. Entonces el Hijo de Dios es enviado por el Padre, eso dice el Nuevo Testamento, por nuestra salvación, para morir, como decía Isaías 53, el Cordero que es llevado al matadero por nuestros pecados y nos rescata para Dios, nos reconcilia con Dios. Él fue el sacrificio perfecto, como en el sistema sacrificial de Israel, que por su sangre vertida nos hicimos la paz con Dios, porque nosotros merecíamos la muerte al darle la espalda al Dios que creó nuestra vida. Y Jesús tomó esa muerte por nosotros para que nosotros tengamos vida y para que al morir podamos ir a su presencia, y porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la Biblia deja bien claro que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una distinción entre las personas del Padre y del Hijo, y que Él vino para que el Padre sea glorificado en la obra que el Hijo va a hacer. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, al único que tiene su naturaleza, para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 17:4-5, Jesús hace una oración antes de ir a la cruz, y esta es la oración que hace con el Padre. Dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Tremenda palabra. Jesús, antes de nacer en Belén de la Virgen María, existía en la eternidad, antes de venir y tomar forma de un ser humano y nacer como un bebé. Eso es algo que es clarísimo bíblicamente, y los testigos de Jehová lo reconocen. Por eso es que los testigos de Jehová a veces a Jesús le llaman que era un Dios con D minúscula,
o dicen de que Jesús es el arcángel Miguel encarnado. Ese argumento lo vamos a ver en otro video más adelante, porque eso no es posible que sea así, pero ellos mismos reconocen que Jesús es preexistente. Jesús decía que antes de que Abraham fuera, Él era, en Juan capítulo 8. Y Abraham había vivido 2000 años antes de Jesucristo. Imagínate qué locura si esto no fuera cierto, o qué difícil de comprender que ves a un hombre en esta tierra que hace milagros y te dice, antes que Abraham fuera hace 2000 años, yo soy. Y esa palabra yo soy es una alusión al gran yo soy, al Dios de Israel. Entonces, Jesús es preexistente, definitivamente. Él existió antes de nacer. Pero qué interesante que Jesús dice, glorifícame. O sea, si Jesús no fuera divino, sería una blasfemia, porque se está poniendo a la par de Dios. Dice, en tu presencia, con la gloria que tuve contigo, Padre, antes de que el mundo existiera. Fíjate cómo Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo esa gloria con el Padre antes de que el mundo existiera. Entonces la Biblia deja claro que Jesús vino en su humanidad a obedecer la voluntad del Padre que lo envió para salvarnos. Y de esa forma el Hijo está subordinado en obediencia al Padre. Estamos de acuerdo con eso porque eso enseña el Nuevo Testamento. Pero, y este es el segundo punto, pero la Biblia también deja claro que Jesús es Dios. Y eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Por eso es importante que te suscribas, que te mantengas conectado, porque periódicamente estamos poniendo enseñanzas que te van a equipar, te van a ayudar. La Biblia deja claro que Jesús comparte la misma gloria y adoración que el Padre. Lo cual sería, y esto es algo que hay que hacerle ver a nuestros amigos testigos de Jehová. Esto es algo absurdo, que si Jesús es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, y si Jesús no fuera Dios, sería absurdo pensar que el Padre le da la gloria a un ser creado y que ese ser creado comparte la misma gloria que el Padre. Sería algo absurdo, y eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Por ejemplo, en Juan 20:28, en este mismo libro de Juan, cuando Jesús resucitado se aparece a Tomás, que era incrédulo, dice, ¿cómo es posible? Si no veo a Jesús resucitado, no puedo creer porque lo vimos muerto, ¿cómo es posible que vuelva a vivir? Y Jesús le dijo que metiera su dedo en sus agujeros de sus manos y su costado. Dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás lo vio a su Señor, a Jesús resucitado, se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. No tuvo más que decirle, más que reconocer la divinidad de Jesús. En Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Sería una blasfemia que un ser humano diga, yo y el Padre somos uno. Pues, ¿qué te pasa si eres un ser creado? Ni los ángeles pueden decir eso. Y literalmente, cuando dice somos uno, dice la versión de las Américas, que es una versión muy fidedigna al texto griego, dice, es una unidad o una misma esencia. Está diciendo, soy una misma esencia con Dios, uno somos. Fíjate este pasaje en Apocalipsis 5:8, donde se ve una escena en el cielo, que este libro habla, el libro que habla del fin de los tiempos, cuando Dios va a traer juicio sobre la maldad, sobre el pecado, sobre Satanás. Y va a llegar el fin de todas las cosas, que es lo que como cristianos estamos alertas en medio de los cambios políticos y de los cambios del mundo, sabiendo de que algún día Cristo va a volver y va a venir el fin de las cosas. En Apocalipsis 5:8, en el trono del cielo, se ve que, dice, cuando lo tomó los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, hablando de este rollo que contiene el fin de los tiempos, la información de lo que Dios va a ejecutar en el fin, dice que se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos probablemente es una alusión a las 12 tribus y a los 12 apóstoles, hablando de los santos del antiguo pacto y del nuevo pacto. O sea, todo el pueblo de Dios se postra en la presencia del Cordero. Qué interesante, ¿no? Porque el Cordero, Apocalipsis es un libro simbólico, está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesucristo. Y vemos que toda la creación redimida por Dios en el cielo se postra ante el Cordero, ante Jesús, que fue como un cordero que fue llevado al matadero por el sacrificio de nuestros pecados. Y dice que oyó a toda criatura, toda la creación en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el verso 13 dice, y en el mar a toda la creación que cantaba, al que está sentado en el trono.
Está hablando del Padre, de Dios que reina y gobierna sobre toda la creación. Dice, y al Cordero, a Jesús que fue derramada su sangre por nosotros. Dice, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vemos en Apocalipsis al cielo entero, la creación entera, postrada ante Jesús, ante ese Cordero de Dios, recibiendo la misma adoración que el Padre. Si Jesús fuera un ser creado, si fuera el arcángel Miguel, sería absurdo que la creación adorara a una creación, a un ser creado. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque vemos repetidamente en la Escritura que la creación no puede ser adorada y que Dios rechaza rotundamente eso y dice que antes de Él no fue formado Dios ni después de Él lo será y que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. En Colosenses 2:9 dice el apóstol Pablo que toda la plenitud de la divinidad, o sea, todo lo que es Dios, la plenitud de Dios, habita en forma corporal en Cristo. O sea, en ese cuerpo de ese ser humano frágil que fue lacerado, que fue puesto una corona de espinas, que sufrió, que sangró, en él habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Imagínate qué tremenda declaración. Bueno, entonces la Biblia deja clara que Jesús es Dios, que Jesús es adorado, y eso lo vamos a ver más adelante con diversos versículos, pero ahorita este no es el punto principal. El punto principal es explicar qué quiso decir Jesús cuando dijo en Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. Bueno, otro pasaje en Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo. La palabra latín verbum significa palabra. En griego es la palabra logos, que significa palabra, nada más que como en el latín y la teología se hizo en latín, la Biblia más famosa en la época medieval fue la Vulgata Latina, fue la traducción a latín por más de 1000 años. Entonces se hizo como una terminología teológica, decir el de verbum en latín significa la palabra o el logos. En Juan dice, en el principio existía el logos o la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Utiliza la palabra porque en Génesis Dios con su palabra creó el universo. Y también era un concepto de la filosofía griega que hablaba del origen de todas las cosas, del origen de la vida. Entonces en el principio existía el origen de la vida y el origen de la vida estaba con Dios y el origen de la vida era Dios. Y dice el verso 14, y aquel origen de la vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús, el verbo se hizo carne. Jesús, el logos, la palabra, el origen de la vida, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? De acuerdo a Juan 1:1 y 1:14, pues Jesús es Dios, porque en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo habitó entre nosotros. Bueno, en Filipenses, la tercera cosa que quiero decirte es que en Filipenses 2:5-11, este es un pasaje precioso donde Pablo, en medio de un poco de conflictos que había en la iglesia de Filipos, buscando que haya entre ellos unidad, amor, una actitud que no hagamos las cosas por orgullo, por vanidad, por egoísmo, por contender, les habla de que debe haber en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios vino a servir y se humilló. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras relaciones. Queremos tener un matrimonio sabio, tenemos que ser humildes. Queremos tener relaciones sanas con la gente que nos rodea, tenemos que ser humildes, imitando la actitud de Cristo, quien teniendo todo y siendo todo, se despojó para venir y hacerse un hombre humilde, un hombre frágil, para venir a morir en la cruz por nosotros. Entonces vamos a ver esta sujeción en la encarnación de Cristo, que explica por qué es que el Padre es mayor que Jesús. En Filipenses 2:5-6 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate qué poderoso, porque este texto dice que Jesús era en forma de Dios. O sea, si tú crees que Jesús fue un ser creado, qué barbaridad pensar que un ser creado sea en forma de Dios. ¿Quién más puede decir eso? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, nosotros no podemos ser igual a Dios porque Dios es único, es santo, es trascendente, trasciende todo este mundo creado. Nosotros no podemos compararnos a Él, pero la Biblia dice que Jesús era igual a Dios. Y eso no lo tomó como algo a lo cual aferrarse.
Estaba buscando en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Me puse a pensar, ¿cómo traducirán ellos este texto? Y lo busqué. Y decía, no pensó en quitarle lugar a Dios y hacerse igual a él. Vemos la traducción tendenciosa a esta declaración, porque, por ejemplo, no es lo mismo que decir no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque ya era suya, el ser igual a Dios era suyo, porque era igual a Dios, pero la versión de los Testigos de Jehová es no quiso hacerse igual, ¿no? Hace una diferencia marcada mostrando, hey, Jesús no es Dios, porque eso es lo que ellos niegan terminantemente. Y estaba viendo otras versiones y todas, la Biblia de las Américas dice no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La Biblia Dios habla hoy dice no se aferró a su igualdad con él. La Nueva Traducción Viviente no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En inglés también estuve buscando English Standard Version y otras versiones y dice lo mismo. Pero bueno, como siempre los testigos de Jehová buscan cambiar esas cosas. Y cuando dice que fue a la muerte de cruz, dice al madero de tormento, le cambia lo que en el griego no existe. Pero bueno, vamos a continuar el verso. Filipenses 2, 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, de todos sus atributos y potestad, se vació para hacerse un siervo. Tomando forma de siervo vino a servir, hecho semejante a los hombres. O sea, no era hombre Jesús, pero se hizo hombre. Fue hecho semejante a los hombres. Y el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, ya fue hecho hombre y tenía la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose, se humilló a sí mismo, fue voluntariamente que dejó su gloria por amor a nosotros, porque así es el amor de Dios por nosotros. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte tan humillante que Jesús sufrió. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¡Wow! O sea, la Biblia muestra que los ángeles no pueden ser adorados porque son seres creados. Y vemos que Jesús ante él se doblará toda rodilla. Estamos hablando de profunda adoración. De los que están en los cielos, de los ángeles, los seres creados por Dios, serafines, arcángeles, querubines, todos los que están en los cielos y en la tierra los que estamos vivos, y aún todos los que han muerto cuando comparezcan ante el tribunal, ante el juicio de Dios, y los que están debajo de la tierra. O sea, todos los seres creados van a doblar sus rodillas ante aquel que es el rey de la creación, ante aquel que creó el mundo, que fue Jesucristo. Dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjate que cuando el Nuevo Testamento dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, la palabra Señor, kurios en griego, cuando la versión Septuaginta, por ejemplo, es la versión donde 70 ancianos, dice la leyenda, tradujeron las escrituras hebreas al griego, que fue el idioma del imperio que estableció Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y era el idioma universal cuando nació Jesucristo, el griego. Pero esta versión se llamaba la Septuaginta, y cuando la Septuaginta traducía la palabra refiriéndose al Dios de Israel, al Dios que creó el mundo, los cielos y la tierra, que es Señor, dueño y amo de la vida, de la creación, la Septuaginta traducía la palabra kurios, que es Señor. Y Pablo está diciendo que toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor, un título atribuido al único Dios verdadero. Jesucristo es Señor, es dueño de la vida, es Dios, para gloria de Dios Padre. Ahora, algo bien interesante en este pasaje que creo que muy pocos cristianos saben o muchos cristianos desconocen, y es un punto excelente para compartir con amigos testigos de Jehová o familiares o vecinos que son testigos de Jehová. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, conocía profundamente las escrituras, era un estudioso de las escrituras judías, del Antiguo Testamento, de la Tanakh. La Tanakh es el nombre de las escrituras, Torah, Neviim, Ketuvim, la ley, los escritos y los profetas. Aplica a Jesús un verso de Isaías que se refiere a Dios, mostrando su divinidad. Vamos a verlo. Isaías 45, 22 y 23, escucha lo que dice. Miren a mí, dice Jehová Dios, dice Yahweh, dice el Dios de Israel. Miren a mí y sean salvos todos los rincones de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Dios, Jehová, como dicen los testigos de Jehová, dice que solamente Él es Dios y no hay más. Y dice el verso 23, por mí mismo, dice Dios, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, no será anulada lo que Él ha dicho. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Mira lo que dice. Jehová Dios, en Isaías, como dicen los testigos de Jehová, sabemos que el nombre no es Jehová, es Yahweh, o es un nombre que es el nombre con que Dios se revela en el Antiguo Testamento. Sabemos que Dios dice en este pasaje, en Isaías 45, 22 al 23, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Te das cuenta de esto? Que este es lo mismo que dice en Isaías, en Filipenses, lo que dice Isaías es lo mismo que dice Filipenses 2.11. Dice desde el 10 y el 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, Filipenses 2.10, Filipenses 2.11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver qué dice Isaías 45.23, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está atribuyendo un texto de Dios en el Antiguo Testamento a Jesús, mostrando que Jesús es Dios. Esto sería una blasfemia si Jesucristo no fuera Dios. ¿Te fijas qué asombroso? Bueno, este pasaje, queridos hermanos, nos muestra en qué sentido Jesús dice el Padre mayor es que yo. Porque Él, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esa humanidad, donde Jesús era 100% hombre, que vino a mostrarnos cómo tener una relación con el Padre, cómo vivir una vida victoriosa sobre el pecado y por amor morir una muerte en nuestro lugar, representando a la humanidad por los pecados que merecíamos morir nosotros. En esa encarnación, Filipenses 2:5 al 11 explica en qué sentido Jesús puede decir el Padre mayor es que yo, porque Él está en una condición de humanidad. En el contexto de Juan 14, Cristo mismo muestra la gloria y esencia que comparte con el Padre, y con esto termino. Mira lo que dice Juan 14, 6 al 9. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, le dijo a Tomás, nadie viene al Padre sino por mí. Y el verso 7 dice, si me conocieran, si ustedes me conocieran a mí, a Jesús, también, dice, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Tremendo, tremendo pasaje. Jesús está diciendo, si me conocen a mí, que soy el Señor, si conocemos a Jesús, entonces conocemos al Padre. Y desde ahora conocemos quién es Dios y le hemos visto por haber visto a Jesús. Eso serían unas palabras tremendamente blasfemas si Jesús no fuera Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos entonces al Padre, a Dios el Padre, y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, en el mismo capítulo 14 que utilizan los testigos de Jehová, dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tremendo pasaje, tremendos pasajes. Esperamos que este tipo de explicación sea de gran ayuda para compartir con tus amigos testigos de Jehová, porque ciertamente uno de los aspectos difíciles de explicar a un testigo de Jehová es eso. Dice, ¿a poco Jesús hablaba consigo mismo cuando oraba con el Padre? Si Él es Dios, entonces hablaba consigo mismo. Entonces el Padre mayor es que Él. Si el Padre es mayor que Él, entonces Él no puede ser Dios. Pero por todos estos argumentos que vimos, la Biblia deja clara que Jesucristo es Dios, inequívocamente, en múltiples pasajes, en múltiples alusiones, en los títulos de Jesús, en que perdona pecados, que solo Dios lo hace, en que Él levanta a los muertos tal como el Padre lo hace, en que Él es adorado como el Cordero por toda la creación, pasajes que explícitamente le llaman a Jesús Dios. Pero la Biblia dice que en su encarnación, basado en Filipenses 2:5, que siendo en forma de Dios e igual a Dios, se hizo carne, se hizo hombre, y en esa humanidad su mente tenía una mente humana y nos mostró cómo poder someternos al Padre y vencer sobre el pecado. ¿Cómo funciona eso? No sé cómo funciona. Ningún teólogo te lo puede explicar, pero eso es lo que la Biblia precisamente revela, que Jesucristo es Dios y que en esa encarnación o humanidad se despojó de sí mismo y se hizo sometido al Padre y nos mostró cómo tener una relación con el Padre.
Y en Juan 14:28 deja bien claro que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, porque él y el Padre uno son. Entonces no podemos usar Juan 14:28, el Padre mayor es que yo, y aislarlo de su contexto del capítulo donde dice que él y el Padre uno son, que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, y aislarlo del contexto de toda la Escritura que nos muestra que en su humanidad y en su encarnación se sometió y nos mostró cómo tener una relación con el Padre. Espero que esta explicación sea de ayuda para ustedes. Esto es lo que la palabra de Dios enseña, es lo que Dios revela y es lo que Jesús mostró, que Él es único, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el gran yo soy, que antes de que Abraham existiera, Él es, y que un día ante Él, así como dijo Dios en Isaías 45, 22 y 23, ante Jesús se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Espero que sea de ayuda y de bendición este video. Si fue de ayuda, por favor, compártelo. Suscríbanse al canal. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga grandemente, les guarde. Y estamos aquí por la semana conectándonos con más temas que sean de bendición para sus vidas. Cuídense mucho. Bendiciones.